Buenas noches, mi nombre es Laura Daniela Vera y vamos a definir y mencionar cuatro mecanismos de defensa que tenemos: la represión, proyección, sublimación y formación reactiva. En represión son aquellos sentimientos, que nosotros bloqueamos o rechazamos, que pues para nosotros son perturbadores o los reconocemos como tal. La proyección son los pensamientos, sentimientos que nosotros, por decir así, vaya la redundancia, proyectamos hacia los demás, o sea, nosotros lo atribuimos hacia los demás. Un claro ejemplo es una persona agresiva proyecta sentimientos en otra persona y ésta cree que es violenta. La sublimación son los instintos inaceptables que los redirigimos hacia las actividades socialmente aceptables. Un ejemplo es una persona agresiva puede enfocarse en el deporte y en el arte. La formación reactiva se adaptan a actitudes opuestas a lo que es. Un ejemplo es una persona con ira puede mostrarse amable ante los demás. Quinto, ¿qué entiende por inconsciente colectivo? Bueno, son estructuras psíquicas complejas. Según Carl Jung, los divide en arquetipos y estos son el ánima, el animus, la persona, sombra y sí mismo. El ánima la definimos como, también se dice como alma, se define como el vínculo entre el yo y el inconsciente colectivo y refleja la naturaleza femenina de las emociones y la personalidad de los hombres. El animus representa el significado de figuras paternas religiosas y sentimientos, y esta representa la parte masculina de la personalidad de las mujeres. La sombra representa el inconsciente, características que no reconocemos o que no aceptamos. La persona es lo contrario de la sombra, es decir, es la imagen que nosotros proyectamos hacia los demás. Y por último tenemos el sí mismo, que es el punto de equilibrio de los arquetipos. Muy buenas noches, mi nombre es María Antonia Espina y les voy a hablar sobre las estancias psíquicas de Jung. Tenemos el inconsciente colectivo, que este se va a referir a unos conceptos, pensamientos o unas imágenes que se van a compartir con las demás personas. Tenemos el inconsciente personal, que es como el aspecto superficial del inconsciente. Este da cuenta de una información que por fatiga o cansancio, olvido o distracciones no se tienen presente en la conciencia, se nos pueden olvidar. El yo consciente, que es cuando se está al tanto de los sentimientos y los pensamientos que tenemos en tiempo real y en un espacio real. ¿Qué son los arquetipos? Bueno, les voy a hablar un poquito sobre los arquetipos. Estas son unas experiencias que son heredadas de generación en generación y son como unas formas de actuar predispuestas en la memoria colectiva. O sea, es como lo que nosotros heredamos de nuestros antepasados o comportamientos que tenemos en las familias, porque así se comportaban mi abuela, así se comportaba mi mamá, entonces eso lo vamos a heredar. Unos tipos de arquetipos que tenemos, que es el arquetipo de sombra, que ahorita más adelante les voy a hablar más a profundidad sobre este, y el arquetipo de mago, que es tener como un carácter jocoso, ser bromista, y van a tener una apariencia doble, que es mitad animal y mitad persona. El arquetipo de héroe, que es como cuando es el líder y se vence el mal y es querido y es un ser admirado por las personas, y también es cuando un dictador es admirado por personas. El arquetipo de madre, que es como cuando se es protector, pero esto puede ser visto desde un punto de vista positivo o negativo. Ahora sí les voy a hablar sobre el arquetipo de sombra. ¿Qué es el arquetipo de la sombra? Este arquetipo son los deseos oscuros, ocultos o que no se aceptan. Este arquetipo de sombra es representado según la psicología analítica de Carl Jung, es como el lado oscuro de de nuestra personalidad. Se trata de un submundo de nuestra psique donde se va a contener
lo más primitivo, el egoísmo, los instintos más reprimidos y como ese lado salvaje, ese lado que tratamos de reprimir, que es el lado desautorizado, que la mente consciente rechaza, que rechaza tanto, la mente consciente trata de oprimir muchísimo ese lado y que sumergimos en los abismos más profundos de nuestro ser por susto de la sociedad, de lo que se diga. Entonces, es como ese lado que siempre tratamos de esconder. Les voy a hablar un poquito sobre los neopledianos y les voy a hablar sobre Eric Fromm, el psicoanálisis social. Entonces, este tenemos que tiene el autoritatismo, que nos va a hablar de las relaciones de poder entre una diada. O sea, un ejemplo puede ser entre el jefe y el empleado. Acá cada parte debe de asumir el rol, pero sin responsabilizarse de su propia libertad. Tenemos el otro que es la destructividad, que este nos habla de las acciones o los pensamientos destructivos de parte de todos los seres humanos, como la guerra, las torturas, las violencias, la criminalidad, em, entre otras muchas cosas, pero todo siendo siempre malo o momentos o pensamientos destructivos que bloquean y la libertad, bloquean la libertad, ya que con ellas se va a destruir al hombre. Entonces siempre cuando se hacen estos actos malos, se va a bloquear como la libertad y va a destruir mucho al hombre. Y la conformidad, que las personas reciben permanente una información en libros, redes sociales, en las conversaciones, eh, sobre cómo debemos de vivir, sobre nuestro comportamiento, sobre cómo debemos de hablar, de actuar. Y la libertad también implica vivir sin miedo, sin esperar como la aprobación de la sociedad ni de nadie más. Entonces eso es todo lo que tenía para hablarles. Muchísimas gracias. Y Hola, mi nombre es la Isabela Cuesta Jiménez y hoy le vengo a hablar sobre la teoría de Melanie Klein. Es una importante contribución a la psicoanálisis, especialmente en el campo del psicoanálisis infantil. Klein se centró en el desarrollo temprano de la mente y la personalidad. Argumenta que los niños experimentan ansiedad y conflicto desde muy temprana edad. Al igual, ella introdujo conceptos como la posición depresiva y la posición esquizoparanoide para explicar el desarrollo emocional de los niños, así como la importancia de las relaciones tempranas en la formación de la personalidad. Su trabajo incluyó en la comprensión de psicoanálisis y la terapia psicoanalítica con niños. La comprensión de los mecanismos de defensa nos permite reconocer cómo protegemos nuestra psique de situaciones estresantes. El estudio de los inconscientes colectivos y los arquetipos revela la presencia de los patrones universales en la mente humana, influenciando nuestra percepción y comportamiento. La teoría de Melanie Klein resalta la importancia de las primeras etapas del desarrollo emocional de la forma personal, explorar el arquetipo de la sombra que nos confronta con aspectos no reconociendo de nosotros mismos, ofreciendo la oportunidad de crecimiento personal más profundo. Muchas gracias.